Bueno, buenas tardes chicos, ya creo que ya estamos lo suficientes. Entonces, el día de hoy vamos a ver unos temas que están relacionados con el manejo de alteraciones ginecológicas. El primer tema que vamos a manejar se llama hipertensión en el embarazo. Ahí están viendo la diapositiva. Listo. Entonces, el primer tema es hipertensión arterial asociada al embarazo. Listo. Entonces, bueno, entonces, digamos que las alteraciones de la hipertensión son estados pues que se asocian mucho, eh, son muy frecuentes en los controles prenatales. Es muy normal que a una materna pues se le suba la presión cuando empieza su periodo gestacional. Eh, una de las manifestaciones más comunes que encontramos se llama la preeclampsia y pues es la primera causa de mortalidad materna que ya vamos a ver qué es la preeclampsia como tal. Entonces, la hipertensión arterial es cuando hay una presión arterial aumentada mayor a 140 de la presión sistólica y mayor a 90 milímetros de mercurio de la presión diastólica. El hallazgo, ¿cómo se debe hacer? Si hay dos registros iguales o superiores a estos límites, con diferencia de tiempo entre 4 a 6 horas. Solamente con esta condición, ¿por qué? Porque muchas veces lo que yo les explicaba cuando vimos el tema de hipertensión, pues los pacientes pueden tener una alta de tensión por cualquier otro factor que no es necesariamente porque tengan el diagnóstico. Por eso hay que esperar para poder dar un diagnóstico definitivo a un paciente con una embarazada con hipertensión, se debe esperar un tiempo aproximado entre 4 y 6 horas para confirmar el diagnóstico entre una toma y la otra. Si las dos tomas salen altas, pues ya podemos estar hablando de que se trata de una hipertensión gestacional en el embarazo. Bueno, entonces dentro de la clasificación de las cifras tensionales podemos decir que hay una clasificación que como primera instancia encontramos la hipertensión gestacional. Entonces este tipo de hipertensión aparece después de la semana 20 de gestación, ¿sí? No tiene ninguna otra característica ni desorden multisistémico como otras alteraciones. Entonces es una hipertensión que puede aparecer después de la semana 20 y no tiene ninguna otra característica especial. Otra clasificación es la preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? Bueno, este es cuando la paciente presenta pues una hipertensión después de la semana 20 y asociado a esto tiene otros hallazgos que ya vamos a ver, que son los que definen que sea una preeclampsia. Como les dije, también se presenta después de la semana 20. La hipertensión crónica, ya vamos a ver la definición, pero también es una hipertensión que ya sea que sea diagnosticado antes del embarazo, es decir, en el periodo preconcepcional o en la primera mitad del embarazo. Y la otra clasificación es la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Son esas 4 condiciones que podemos encontrar en una mujer embarazada que han tenido alzas en su tensión arterial. Entonces ya vamos a ver una a una. Bueno, entonces la hipertensión gestacional, como se los decía, es la que aparece después de la semana 20, no tiene ninguna otra característica de desorden multisistémico de la preeclampsia. Entonces es básicamente una hipertensión que aparece de un momento a otro después de la semana 20, pero no tiene ninguna alteración adicional. La preeclampsia, entonces en la preeclampsia sí. ¿Me puedes devolver un momentico la diapositiva, por favor? La preeclampsia pues es una alteración más grave
con una connotación diferente donde, donde entramos a mirar una serie de laboratorios adicionales, pues que son los que nos van a confirmar el diagnóstico. Listo. Entonces, el diagnóstico de preeclampsia debe hacerse en toda mujer embarazada que presente hipertensión después de la semana 20 de gestación. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la preeclampsia? Vamos a encontrar algo que se llama proteinuria. Proteína es la cantidad de proteínas que se puede encontrar en la orina, que no es normal que en una embarazada se encuentre una cantidad de proteínas mayor a 300 miligramos en 24 horas. ¿Cómo se hace esta muestra? Se puede hacer de dos maneras. Es recoger toda la orina que la paciente tiene en un periodo de 24 horas. Entonces, por ejemplo, la paciente se le empieza a recolectar la orina hoy a las 6 de la tarde. Entonces, toda la orina que recoge desde hoy a las 6 de la tarde hasta mañana a las 6 de la tarde, con esa orina se recoge en un frasco grande y con esa orina es con la que se va a hacer se va a determinar la proteinuria. Entonces, la proteinuria pues es la presencia excesiva de proteína en la orina en una cantidad mayor a 150 miligramos. No es normal que haya más cantidad, más concentraciones de orina porque puede estar indicando sobrecarga en la paciente. Otro criterio para poder decir que una paciente está haciendo una enfermedad de preeclampsia es insuficiencia renal. Entonces, ¿cómo se puede determinar? Por la creatinina, que es uno de los componentes renales que ya hemos visto en varias ocasiones, que es mayor a 1. La creatinina siempre debe estar por debajo de 1. En este caso, pues va a estar aumentada la creatinina y se va a ver que el gasto urinario también va a estar disminuido. Entonces, va a haber oliguria, pues que es una disminución de la orina, de la producción de orina. Pues va a estar disminuido. También se va a encontrar algo de enfermedad hepática, enfermedad a nivel del hígado, y se van a encontrar alteraciones en unas sustancias que se encuentran, enzimas que se encuentran en el hígado, que son las transaminasas, y que son pues las encargadas de de todos los procesos que se realizan en el hígado. Entonces vamos a encontrar que estas se encuentran aumentadas, también porque algo está pasando a nivel del hígado, a nivel hepático. También pueden estar asociadas ¿Me lo puedes devolver un momentico, perdón? También podemos ver en los pacientes que pueden tener preeclampsia alteraciones neurológicas. Es muy común que se puedan encontrar convulsiones. Esperemos que terminen ahí. Ya, profe, gracias. Entonces, como les decía, la paciente también puede presentar alteraciones neurológicas, principalmente relacionadas con convulsiones, ¿sí? Puede presentar hiperreflexia con clonus, que el clonus se refiere a los movimientos que son muy fuertes, muy violentos. También se puede presentar cefalea fuerte, que es muy severa, alteraciones a nivel de la visión, como visión borrosa. Qué pena.
También podemos encontrar escotomas que son, es como un punto ciego que se presenta en el ojito, visión borrosa, fotofobia, que es que el paciente no le puede dar la luz porque le molesta muchísimo, fosfenos, que son los sonidos que se encuentra, que los sonidos que uno a veces escucha como especie de pitos en el oído, que esos son muy, muy característicos de la preeclampsia. De hecho, muchas mujeres cuando llegan a los servicios de urgencia se dicen que no pueden ver la luz, que tienen oído, soniditos o pitos en el oído. Eso ya da una alerta de que la paciente puede estar haciendo una enfermedad hipertensiva importante. Amaurosis, que es la pérdida de la visión, casi total o completa. También se pueden presentar alteraciones hematológicas como trombocitopenia. Trombocitopenia es el valor bajo de plaquetas menores a 150.000. Generalmente lo normal es de 150.000 a 350.000. Entonces vamos a encontrar que las plaquetas de estas pacientes también pueden estar en descenso, y también coagulación intravascular diseminada, que es lo que yo les decía, que se empiezan a formar coágulos dentro de las paredes venosas, y pues esto hace que aumente la coagulación. Los factores de coagulación van a estar aumentados como el PT, el PTT, y también se encuentran alteraciones fetoplacentarias. Entonces se va a poder evidenciar que el bebé tiene un retardo en el crecimiento. También se puede observar algo que se llama oligodrapnios, que es que tiene el líquido amniótico está disminuido, o se pueden presentar también anormalidades en el Doppler. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Entonces, para la preeclampsia es importante tener muy en cuenta estas alteraciones, tanto a nivel neurológico, hematológico, a nivel de laboratorios, cómo se van a ver reflejados, porque pues sí son síntomas muy claros de que el paciente puede estar presentando una alteración, pues una preeclampsia. Ahí o ya puedo cambiar ya, o no han terminado. Bueno, otra clasificación de la hipertensión es la hipertensión crónica. La hipertensión crónica, pues como su nombre lo dice, es una hipertensión que ya viene de tiempo. Entonces es la gestante que se divide en esencial y secundaria. La esencial es la hipertensión que se puede dar antes del embarazo, en el periodo preconcepcional, o la primera mitad del embarazo, pero pues no tiene una causa aparente. Sencillamente apareció la hipertensión, pero no hay, digamos, nada que la pueda haber desarrollado. Y en la secundaria sí se asocia generalmente con una patología renal, a nivel de los vasos renales o también endocrinos. Entonces, la hipertensión crónica, digamos que puede mostrarse desde estas dos facetas. Listo, la otra clase de hipertensión se llama hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Esa es la paciente que tiene una hipertensión ya que pudo haber sido antes del embarazo, pero adicionalmente a eso presenta características sistémicas de preeclampsia. Esta también se desarrolla después de la semana 20 de gestación.
en pacientes con hipertensión crónica. O sea, es una paciente que tiene ya su hipertensión, ya sea esencial o secundaria, ya sea porque tiene una enfermedad de base o porque le apareció sin causa aparente, y adicionalmente a esto empieza a presentar síntomas de preeclampsia. Esta es esta hipertensión. Ay, perdón. Listo. Entonces, digamos que la preeclampsia es más probable en pacientes que puedan tener estos antecedentes. ¿Qué antecedentes? Nuliparidad. Digamos que la nuliparidad es la paciente que es su primer bebé. Con este tipo de pacientes hay más riesgo de que pueda aparecer una preeclampsia durante el embarazo. Cuando hay embarazos múltiples, ya sean gemelares, ya sean pues, mellizos, gemelares o matrillizos, entonces ya es un riesgo también relativo en pacientes que tienen embarazos múltiples. Un riesgo también es la hipertensión crónica. Ya la paciente que tiene una hipertensión crónica de base puede desarrollar muy fácilmente una preeclampsia. Paciente que tiene también una diabetes gestacional es un factor de riesgo también grande para que pueda desarrollar una preeclampsia. La obesidad, pues hay relación madre soltera, pero pues realmente digamos que fisiológicamente no se explica por qué, pero pues dentro de la literatura está como un factor de riesgo. Y la malformación fetal. Entonces estas son como, cuando se conjugan estos parámetros, pues puede haber un riesgo grande de que se pueda presentar una preeclampsia. Entonces con estas pacientes, con este tipo de pacientes, pues se deben hacer ciertos controles pues durante el control prenatal, valga la redundancia, para detectar tempranamente la presencia de una preeclampsia. Entonces, ¿qué es importante durante la atención prenatal en estas pacientes? En estos pacientes que tienen antecedentes, que tienen estos riesgos, se debe cuantificar el ácido úrico en la primera consulta preconcepcional. ¿Por qué? Pues con el ácido úrico podemos determinar si se está causando algún daño renal o si se está causando problemas de aumento de las proteínas, si hay algún problema básicamente a nivel del riñón. También se deben comparar las cifras de hemoglobina y hematocrito en la primera mitad del embarazo con el tercer trimestre. En estos pacientes que son nulíparas, tienen embarazos múltiples y los otros factores, se debe tomar y hacer control del cuadro hemático mirando la hemoglobina y el hematocrito. Lo ideal es que normalmente los controles prenatales se hacen todos los tipos de exámenes trimestralmente, en cada uno de los trimestres del embarazo, en el primer trimestre, segundo y tercero. Entonces la idea es que se comparen estas cifras de esa hemoglobina de los 3 trimestres para mirar qué alteraciones pueden presentarse, si de pronto la paciente está anémica, si de pronto está por el contrario con mucha concentración de hematocrito. Entonces es importante mirar este examen. Realizar la prueba de Gantt, que consiste en tomar la tensión del lado izquierdo, la paciente acostada del lado izquierdo, y repetir la misma toma ya estando la paciente boca arriba, en decúbito supino. ¿Cuál es la idea? De poder mirar cómo están las tensiones en las diferentes posiciones para determinar si el paciente está presentando una hipertensión arterial marcada
o a veces es por posición. Entonces, por eso se hace esta prueba para mirar que la paciente no vaya a tener hipertensión. Ya después desde la semana 24 es recomendable, pues, recomendar a la paciente periodos mínimos de reposo de 2 horas durante el día y en la noche tratar de que descanse 8 horas, 8 horas por lo menos durante la noche. Pues es importante también, que no lo coloqué acá, pero es importante también que se tomen sus suplementos nutricionales. En los controles prenatales generalmente se les ordena ácido fólico, calcio, durante todo el embarazo. Las gestantes con patología de base o diagnosticadas durante la primera mitad del embarazo son candidatas a presentar preeclampsia sobreagregada, que es la que estábamos hablando. O sea, son pacientes con una hipertensión que si se descuidan en alguno de estos puntos puede llegar a presentar ese tipo de hipertensión con preeclampsia sobreagregada. Entonces, en este grupo, por ejemplo, ¿qué enfermedades de base podemos encontrar? Hipertensión, las pacientes hipertensas crónicas, pacientes diabéticas, pacientes con problemas con nefropatías, pacientes con problemas por enfermedades como lupus o enfermedades autoinmunes. Entonces, todas estas enfermedades son factores de riesgo para que la paciente también pueda presentar una preeclampsia sobreagregada. Igualmente a las pacientes en sus controles prenatales pues se les recomienda que se les tome un Doppler de arterias uterinas. También de esta manera pues se puede mirar si pueden estar presentando una preeclampsia severa en pacientes con hipertensión gestacional. También cuantificación de calcio urinario en orina, que este examen generalmente se toma antes de la semana 20 o en la segunda mitad del embarazo, pues para encontrar un diagnóstico temprano de preeclampsia, para encontrar si hay signos de proteinuria o alguna otra alteración que nos pueda estar alertando. También es importante administrar de manera profiláctica aspirina a partir de la semana 14 en pacientes que tienen antecedentes importantes de coagulación o enfermedades trombolíticas, pues para que ayude a prevenir los trombos intravenosos. También es importante pues estar mirando, hay algo que se llama la altura uterina, que se le toma la medición del útero y del crecimiento de la barriguita a la mamá, pues para mirar que no vaya a haber retardo de crecimiento intrauterino, es decir, que el bebé no esté creciendo acorde con el número de semanas gestacionales que tiene la madre. Entonces es importante, este es un indicador importante, se toma normal la medición con un metro normal, que eso lo hacen en los controles prenatales, y se supone que mes a mes este valor debería ir aumentando, pues porque el bebé va creciendo. Si se identifica que hay un punto en donde se queda la medición en un punto, pues hay que mirar a ver qué está pasando, porque puede ser que esté habiendo un retardo de crecimiento intrauterino y pues es importante identificarlo al tiempo. En pacientes también con factores de riesgo hay que hacer algo que se llama la maduración pulmonar, que es que le colocan un medicamento para que el bebé ayude a madurar los pulmones en caso de que toque sacarlo de urgencia. Entonces ese es el caso de los pacientes, de los niños cuando toca sacarlos prematuramente, tienen que tener una condición especial y es que sus pulmones ya tienen que estar maduritos. Entonces se les pone un medicamento que ya les digo cuál es.
Bueno, entonces, ¿qué es importante con estas pacientes que tienen preeclampsia? Pues hay que hacer una vigilancia clínica estricta. Digamos que cuando existen 2 o más órganos comprometidos hay un riesgo grande de mortalidad. Y pues esto es lo que se denomina una emergencia obstétrica. Debemos estar entonces en este sentido, hacer una vigilancia estricta donde se tome la tensión arterial cada 4 horas. Se debe tomar proteinuria diaria. Entonces la proteinuria que se puede tomar diariamente o se puede tomar también, digamos que semanalmente. La proteinuria diaria cualitativa, que es donde nos va a decir, pues nos va a decir si la paciente está presentando problemas de proteínas en la orina, y control de peso diario es importantísimo. Estas pacientes pues deben estar aumentando de peso normalmente y no pueden de un momento a otro dispararse el peso, porque pues significa que, que no está funcionando bien su parte renal, que pueden estar acumulando líquidos. Entonces es importante hacer un control de peso, al igual que un balance de control de líquidos administrados y eliminados. Es lo que les decía, se lleva un control en una hoja especial donde se dice cuánto ha tomado la paciente de líquidos, cuánto ha orinado, y es importante para evitar que la paciente esté presente edema. También se deben tomar exámenes de laboratorio, pues generalmente son cuadro hemático, hemoglobina, hematocrito, las plaquetas para mirar que no estén alteradas, todo lo de la parte hepática que son las transaminasas, el ácido úrico, la creatinina, todos estos exámenes que nosotros vimos que pueden estar alterados, es necesario tomarlos con estas pacientes. Adicionalmente, pues si es necesario ecografías obstétricas o perfil biofísico, que es algo que se le toma para mirar cómo está el bebé, y Doppler y monitorías fetales. Las monitorías fetales son, se les coloca unos aparaticos en la barriga de la mamá y sale un trazado como cuando uno toma el electrocardiograma, pero se le colocan 2 tacos a la mamá en la barriguita. Uno pues se ubica donde se sienta la frecuencia cardíaca del bebé, y podemos de esta manera mirar cómo está la actividad uterina en ese momento y la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, lo que les decía, se debe administrar betametasona, que es el medicamento que ayuda a la maduración pulmonar fetal. Eso solo se le realiza en embarazos entre las 26 semanas de gestación y las 34 semanas. Antes no se hace pues porque el bebé todavía no está, digamos que apto para poder nacer en caso de que se requiera. Entonces se hace desde la semana 26 a la semana 34 y se coloca así, digamos, se ve que el bebé está estable, porque cuando hay compromiso fetal significativo no se coloca este medicamento. Perdón, profe, una pregunta. Dime. ¿La betametasona no es una crema? No. Lo podemos encontrar en presentación de crema, que se usa para tratamientos de dermatitis, porque es un corticoide que en ese caso ayuda, es un esteroide corticoide que ayuda a desinflamar. Pero en este caso, pues lo que hace es que va a ayudar a hacer un efecto a nivel pulmonar del niño para que su función pulmonar empiece a madure su pulmón. Sí, pero sí se usa en cremita como corticoide para ayudar a desinflamar en tratamientos dermatológicos. ¿Sí?
¿Alguna otra pregunta? Y aquí hay algo muy importante que también se debe administrar, que es el sulfato de magnesio. Es uno de los medicamentos que se usa para las pacientes cuando están con hipertensión arterial, como la preeclampsia. Se deben colocar ciclos de 24 horas de sulfato de magnesio, que este va a ayudar ayudar a disminuir las cifras tensionales, para que la paciente se encuentre mucho más estable en la parte de las cifras tensionales. Esta se administra generalmente con dextrosa. Con dextrosa es la administración que se realiza, pues se le debe canalizar una vena a la paciente y colocar intravenosamente. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para terminar un embarazo? Es decir, para desembarazar a la paciente cuando está con preeclampsia. Entonces, una de las indicaciones es cuando la paciente tiene preeclampsia, en embarazos menores de 26 semanas o mayores de 36 semanas. Entonces, digamos que la determinación es de acuerdo a la edad gestacional que tenga, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, digamos que entre 26, entre 26 semanas y 36 semanas, cuando es menor de 26 semanas o mayor de 36 semanas, pues es una indicación para poder, digamos que ya terminar el embarazo, desembarazar a la paciente. Otra indicación es pacientes con 2 o más órganos disfuncionantes sin interesar la edad gestacional. Si la paciente tiene problema a nivel cardíaco, a nivel renal, o sea, se han afectado más de 2 órganos, sin interesar la edad gestacional, se debe terminar el embarazo. Cuando la paciente tiene con disfunción de un órgano en embarazos mayores de 34 semanas. Entonces, en este caso, si la paciente ya tiene más de 34 semanas y tiene un daño en alguno de sus órganos, se puede desembarazar. Y la otra indicación es cuando el estado fetal crítico implica la realización de cesárea de emergencia inmediatamente. Entonces, en muchos casos el bebé ya está en sufrimiento fetal, está con dificultad respiratoria, con la frecuencia cardíaca muy baja. Entonces, en estos casos de urgencia se debe hacer una cesárea para desembarazar a la paciente. Obviamente ustedes dirán, pero ¿cómo así el bebé? Digamos que de acuerdo a la edad gestacional, de acuerdo a la edad que tenga, pues puede ser viable que el bebé sobreviva o no, porque en muchos de los casos va a ser un bebé prematuro que puede, si ya tiene la adecuada maduración pulmonar, puede sobrevivir, pero en otros casos son bebés que nacen y lamentablemente no pueden sobrevivir. Entonces, digamos que el pronóstico del bebé pues está dado más por las condiciones de su peso y si ya tiene la suficiente madurez pulmonar, entonces está dado más por eso. ¿Alguna duda? ¿Ya notaron? Listo, entonces tenemos unas medidas específicas para estas pacientes. Entonces, dieta normosódica hiperproteica. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser normal de sal, no se le puede dar mucho contenido de sal, porque la sal lo que va a hacer es va a aumentar aún más la tensión arterial, y dieta rica en proteínas, todo lo que son los granos, las carnes, todo lo que tiene proteínas, es importante suministrárselo a la paciente.
Hay que administrar cristaloides, líquidos endovenosos, en todas las pacientes con preeclampsia severa, pues para ayudar a mejorar la perfusión de los tejidos, ¿sí? Pues esto generalmente, ¿cómo se sabe qué tanto líquido necesita? Con el gasto urinario que está teniendo la paciente. Si está con un gasto urinario, o sea, es decir, que está eliminando muy poquito, pues debe administrársele más líquidos si se hace ahí, requiere mayor aporte de líquidos. Y también pues hay que mirar la función cardiovascular, si hay que colocar de pronto, si hay que de pronto tomar alguna placa de tórax, si hay que tomar gases arteriales, si hay que colocarle algún tipo de vena arterial para mirar, también hacer control de la presión arterial. Pues, digamos que en primera medida están estas medidas específicas para poder controlar. Lo otro que se hace pues es la utilización de sulfato de magnesio terapéutico. En todos los casos de preeclampsia se debe administrar sulfato de magnesio. Se deben administrar inicialmente un bolo de impregnación, o sea, se le coloca un bolito inicial a la paciente de 6 miligramos y luego ya se coloca en infusión continua por 24 horas. Cuando ustedes estén, de pronto los que trabajen en servicios de ginecología y demás, se van a dar cuenta cuando las pacientes llegan con preeclampsia que este es el manejo que se le da con